La gente juntándose para metallear, ¿eh? Vale, me queda avisar en Instagram y empezamos, ¿vale? Bueno, ya vamos a empezar, gente. A ver, bajo la música. Hay un foco que se ha puesto tonto. Lo he tenido que resetear. Entonces ahora voy a ver si está ahora. Madre mía. Es que hay un foco que ha dicho: yo no curro. A mí no me interesa. Me tallía. No me interesa. Y paso de todo. Ya, paso de todo ya. Es que paso. Y ahí estamos. Así que nada. Ahora ya vamos a empezar bien. Diego, está aquí el primerito, ¿eh? A Diego le gusta metallear. Saúl, Grex, Carapetines, Iggy, Rominic. Gracias, Rominic, por el lurqueo. Hermisa, Suichiki, Oda, Feradel, Matair, Juos, Luz, Liala, PPM. La verdad es que no soy muy del sigilo, pero si eres de verme a mí haciendo sigilo. Yo no sé que se ha puesto de moda metallear ni leche. Yo sé que Jirak y yo hemos coincidido y vamos a jugar los dos hoy al mismo juego, pero coincidencia real. Pero por lo demás no he visto a nadie más jugando a Metal Gear ni nada. O sea que de moda lo diréis vosotros, ¿no? Nosotros. Hola Hobbyman, ¿qué tal? Hola Cabrontosaurio, hola Sergio. ¿Te ha costado de que te pasaste el 2? Claro, pero es que necesitaba la infraestructura adecuada, ya la tenía. Entonces ahora podía hacerlo. Hola Saibora, os recuerdo que vamos a jugar a este. Que está el 2, el 3 y el Peace Walker.
¿vale? A este. Como podéis ver, no es de mentira. Por si alguien tiene dudas. Hola, Skullman. ¿Qué tal? Pero vamos a jugar un poquito diferente. Me ha estado ayudando a Jirak a... O sea, String Game Over, me debo dar live. Me ha estado ayudando a configurarlo para que vosotros lo veáis mucho mejor en stream. Así que vamos a utilizar la configuración que él me ha enseñado y creo que va a estar de puta madre, la verdad. Es un cartón con forma de CD. Me cago. ¡Que no! ¡Que es un disco! ¡Mira! Y ha abierto Twitch. Se ha visto todo. A la gente. Hola, Lun. Hola, Gofio. Joder, que hay que enseñar a las tripas y todo para que se me tome en serio. Voy a juntar esto y en mi micro. El mandito. Al final, ya para vestirme para los streams, gente, tengo que tirar de armario de Adri. Ahora me vais a ver que todas mis camisetas son de Goku. Ahora todas mis camisetas son de Goku. Porque solo Adri nada tiene camiseta de Goku. Tiene 2 o 3 de Mordor que le regalé yo. Y además todas de Goku. ¡Cachi! A las buenas tardes. Muchas gracias por esa pedazo de sub. Muchísimas gracias. Buenísimas tardes. Todas las putas camisetas de Goku, gente, y yo a mí no me hace mucha gracia. Entonces, bueno, no me hace gracia. Mi Goku me gusta, pero no tengo esa afición especial. Vale. Vale. Hola, Danlop. ¿Y qué talla te tienes que poner ahora? A ver, Adri tiene una doble XL. Que me está grande. Pero bueno. Lo único que la XL yo creo que me estaría bien. Pero bueno, ya está. 2XL es lo que hay. No me voy a comprar más ropa. O sea, ya... ya no me voy a comprar más ropa ni de coña, vamos. Ya con lo que hay voy a tirar lo que me queda. Vistiéndome de otro. Hola Purexa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Tenéis palomitas? Porque este juego es de Kojima, ¿sabéis lo que significa eso, no? Significa que las cinemáticas van a durar 3 años. Así que vamos a ver. Voy a jugar un rato hoy entre cinemáticas. ¿Os parece bien? A ver. Se escucha bien, ¿no? Hello, Twitch. Twix, hello. Ya lo sé que no se ve. Espera un momento, coño. Ahora. Twix, today. Metal Gear Solid. Snake Eater. First time for me. Es que he visto como Twix vuelve sabiendo que no sea inglés. Pues nada, gente. He probado yo. No he visto ni una puta intro. O sea, le he dado nueva partida antes.
y me he pasado las intros para adelante y he visto que podía andar y tal, y he dicho, vale, pues con esto va a funcionar y vamos a tirar para adelante y ya está. Espero que vaya bien. ¡Oh! Estoy jugando a la serie de Metal Gear Solid por primera vez. A ver, pero yo ya he jugado a Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 1. ¿Qué pongo? Que me gusta Metal Gear Solid 2. Hace mucho que no juego Metal Gear. ¿Qué pongo? ¡Ah! Hace mucho que no juego Metal Gear. No sé si me va a hacer falta tutorial o no. Hola, Japa, bienvenido. No sé si me va a hacer falta tutorial o no. Vale, voy a poner que me gusta Metal Gear Solid 2 y vamos, es normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Muy alto. ¿Cómo lo escucháis? ¿Bien? Muy alto, ¿no? Hola, Jesus. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. A mí, yo lo único que sé de este juego que creo que va antes del 1. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Qué rubio, ¿no? ¿Este qué es serpiente líquida? Does this panty waste know what he's doing? Pirrock, masacre, bienvenidos. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Es 30 años antes del 1. Joder. Y bienvenido, Andrés. Hola, Kingston. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Joder. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Dios mío. Qué épico todo, ¿no? Jack, I've got some Hola, important news. Cyrus. Hola, Matujas. Hola, The head of the Alexander. CIA has finally given us the green light Vale, for the déjame virtuous leer. mission.
Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Pero Sounds ese es like el some Nate. kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the Mierda. time, we had no idea. El Sokolov va a hacer otro Metal Gear de We were esto, ¿no? running out of time. Hola, Sebas. To either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I Bueno, got el Sokolov primero, out el of the primero. hospital, handing him over to agents on the eastern El side. primer Metal Gear. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. Vale. What kind of O sea, va a work is acabar it? trabajo el Something to do Sokolov with space y vamos rockets? a ir a por él. No, missiles. Same technology.
I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. The Nice name for Virgin a virtuous Cliffs. mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Vale. Entonces vamos a ver qué coño está haciendo el Zócalo aquí, ¿no? Vale. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time ¿Cuánto va a for tardar en dinner. caer, coño? But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, And all the rest of your meals in the jungle. Hola, Keeper, ahora gusto. Hola, Chosuey. Tía. He perdido la mochila, gente. Qué lamentable. He tenido un aterrizaje de superhéroe, pero he perdido la mochila. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues sí, es Raiden con la cara de Snake. Hola, Pamu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es Raiden con toda la puta cara de Snake. ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Pero este no es Snake? Yo creía que este era de Snake. Bueno, no me spoileéis. A ver, lo dicho, lo que os han dicho la gente, los mods en el chat. Es la primera vez que lo juego, por si no digáis spoiler, ¿vale?
Pero le han llamado Jack, pero Raiden también se llamaba Jack al principio del 2. Ya creía que iba a jugar, You perdón. copy. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Basta, From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. ¿Cómo? I'll be referring to you as Snake from now on. ¿Que soy You're la not to serpiente mention your real desnuda? name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake, Yeah, the crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Esto era una gracia de Kojima, ¿no? Esto es una gracia de Kojima. Esto es una gracia del Kojima porque como en el otro jugaba con Raiden la gente se cabreó, aquí han puesto como si fuera Raiden para que luego la gente diga ¡ay, qué susto! Aquí ha sido por elegir lo de Metal Gear Solid 2. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. ¿Cómo? Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Espérate un momento, que tengo que comer. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. O sea, me tiran a una misión todo loca y tengo que comer yo. Sí, voy con mi navaja. Espérate que yo me había ido por aquí. Será por aquí arriba, ¿no? Comida pro. ¿Cuál es el botón de acción? Espera. Vale. Vale.
I see you've retrieved Hola, your nana. backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Ahora Survival tengo is menú. fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds Vale, won't si heal as tengo smoothly. hambre, estoy en la Keep an mierda. eye on your stamina so you don't run out. To recover Sin lost energía. stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Eso digo yo. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and You're a US government ghost will in deny me. any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one Me mandó una be pastilla de issued muerte a falsa. potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. ¿Pero Remember cómo? I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. Ya está ligando. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save O sea, frequency. esa es la tía que me va a dar todo el coñazo. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Pero no Boss? íbamos a usar mi nombre That's right. falso. It's me. Oh. Talk to me.
Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and Coño. 18 hours. ¿Ha contado las horas? You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Hola, Masteros. Well, I Hola, don't know anything Huerguita. Hola, about you. Mugen. Hola, Lulice. What's that Hola, supposed to ojete. mean? Bienvenido a todos. Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Hmm. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier Madre or mía. just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the Me he end. equivocado. La de las Do you chapas know es what it esta. means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's No, no, right. soy The la serpiente legendary unit desnuda. that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80.
Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Hola, Chance. Gracias por el Your cacho mission is follow. to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Misión de infiltración. Snake, try to remember some of the basics of CQC. ¿Aquí también matar está mal o no pasa nada? Hola, Osiris. Porque puede ser que se lo haya comido Commencing un tigre. virtuous mission now. Voy a coger el mando, que parece ser que voy a jugar. Ok, pero ahora ¿para dónde voy? Me he cambiado de lado porque os tapaba ahí a la gente hablando, así que me he puesto aquí. Me tengo como contador de camuflaje. Aquí estoy camuflar 50%. ¿Y para disparar? No sé. Vale. El code. The gauge below your life gauge is your stamina gauge. Quiero guardar. It shows, as the name suggests, your remaining stamina. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Okay. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. Excessively low stamina can often impede your mission objectives. Make sure you replenish stamina before that occurs. Para cargar la energía que come, ¿no? A guardar. Saving the game, Snake? Oye, esta tía es menos pesada, ¿no? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla Games? Nada me había yo creído. What is it? Osiris, It's muchas a gracias por los movie. 30 You haven't besitos. seen it? Muchas gracias. It's about this monster Ya called me había Godzilla creído yo. who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what Que eso que happened? sale 2 de 7. Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Vale, escucharme. No se puede guardar partida, ¿eh? La tía es muy pesada.
Pero no tiene que matar cocodrilo. Espérate, gente, esperarse. Mira. Pero como la apuñalo. Espere. Esto va a ser duro, ¿eh? Ya que me mate. Para nada. Vale, mi primer combate contra un cocodrilo. He fallecido. Snake, what happened? Snake! Snake! No pasa nada porque guarda partida. Sabiendo que soy inútil. Lo he dormido, pero en verdad no vale para nada. Pues se despierta. Vale, si no molesto a los cocodrilos. Joder, pero están todos comiendo ahí. Yo intento... Pilar, yo lo intento, pero es que el que me hundo. El cocodrilo prefiere no morirse, no es culpa mía. Espérate que me ahogo la supervivencia. El cocodrilo quiere no morirse, no es culpa mía. Bueno, creo que me está pidiendo que voluntariamente me meta en su boca, pero voy a optar por la negativa. Bueno, pero este Metal Gear Solid... ¿Qué es un puto survival o qué? Esto da pa' meme, ¿eh? Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. El AK es para matar cocodrilos. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Vale. The Major is right. The point of this mission is to sneak through Madre the mía, jungle con lo de without que es being una misión de seen. infiltración. The success of the mission depends on how well you use Pero your que yo no me camouflage. infiltro. Nunca. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ustedes saben cuál va a ser la efectividad de mi camuflaje, ¿no? Blake, Afeline, Miguel, bienvenidísimos al directo. Hola Anka, bienvenido. Hola Ramón de York, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Madre mía, pero esto es demasiado. Pero ¿cómo abro la mochila? Vale, aquí. Camuflaje. Claro. Más 5 de bosque. Perdón, gente, es que me encanta. Voy de hoja caduca. Perdón, perdón. Ay, Dios mío, voy a morir, pero fuertísimo. Hay un soldado. Metido de espalda, ¿sabes? Y puedo trepar. No entiendo por qué he trepado. No sé qué estoy haciendo. Fer, Cristian, bienvenidos. Hoy es Navidad, ¿por qué, Fer? Pero bueno. ¿Cómo bajo? Hay un tío ahí. ¿Qué coño hay aquí en la hierba? Joder, me va a salir un velociraptor, ya veréis. ¡Ay, qué una serpiente! ¿Me muerde? ¿Me muerde la serpiente? ¡Hijo de puta! ¡Vete para otro lado! Me mata la serpiente. Hay Navidad porque estoy jugando a Metal Gear Solid 3, pero vosotros estáis seguros de lo que vais a ver hoy. O sea, lo que vais a ver hoy va a ser lamentable, ¿eh?
¿Y por qué se me pone en primera persona? ¿Cómo lo pongo en tercera? Porque así no veo. ¡El pájaro! Pájaro, no te chives, ¿eh? A esa distancia, ¿cómo no puede ver a un tío tumbado en la hierba? Pregunto. Entonces matar es muy difícil. Yo mataría a todos y punto. Total, es infiltración si no hay testigos, ¿no? Hay una mosca dándome un por culo. ¡No! Mi manera, ¿eh? Me tiro. Mi manera y no puedo hacerlo bien a la primera. Me ha descubierto, ¿no? Que esté en el árbol. ¡Cago en tu puta madre, ya, hombre! ¿Cómo se combate? ¿En este? No me acuerdo. No puede ser que me haya visto el tío con lo bien que lo he hecho. No sé dónde voy, no hay radar. Es que no hay radar, es una puta mierda. Me acabo de dar cuenta de que no hay radar. Es normal, da looker. Right there. ¡Hijo de puta! Y además que no se levanta el cabrón. ¡Pero te quiere levantar! A un segundo, ¿cómo puede ser? A un segundo. Son ganas de darme por culo nada más, ¿eh? A un segundo. ¡Me subo al árbol! ¡Sube, Ney! No, en el árbol también me ven, pero qué inutilidad de árbol. Vale, ya ve por dónde puedo huir y ahora ya repetimos. Le esquivo los disparos con los árboles. ¡Adiós! Y yo, ¿pero qué pasa con la puta alerta? Esto está ahí en otro lado, esto no vale. Y yo
Oye, ¿cómo se pega? Ah. Me muera y... ¡Dejadme pasar! ¡Ay! ¡Son todo desgracia! ¡No! ¡Joder! Son todo desgracia. No hay manera. No hay manera, gente. ¡Ay, me ha guardado partida! ¡No! Ah, pero me curo. Vamos, voy a esperar un poquito a curarme. Ah, me curo un poquito. Ah, no, me curo, ¿no? Me curo. No puede ser, tío. No les tiren aquí. ¿Por qué, tío? ¿Por qué hasta el puente está en mi contra? Hasta... Me he caído en el puto puente. ¿Cómo es posible? Además es que se agacha, pero no anda agachado. ¿Sabéis? No anda agachado. O sea, se agacha y le tienes que dar 2 veces para levantarte. Claro, andar agachado no se había inventado todavía. Es difícil, quizás. Dile a tu madre que tiene toda la razón. ¿Cómo puede estar el puente ese más vigilado que mi casa? ¿Y cómo paso por el puente? Yo los voy a dormir. Y ya está. Carajo, con tanta rama. It's just my imagination. What's wrong? ¡Lo va a despertar! ¡Hijo de puta! What's wrong? What's wrong? Nada. Problema. What's wrong? Se despierta el uno al otro. No hay manera. ¡Hijos de puta! ¡Qué sedante más puta mierda! La madre que me parió. ¡Hijo de puta! No puede ser, no puede ser. Hay que hacerlo como en el antiguo, en la chorla. ¿Cuánto alcance tiene? ¿Cómo se cogen?
solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. Se ha caído solo. Yo no he sido, ¿eh? Te lo juro. ¡Ah! Además que no pasa nada, ha caído en agua. Está vivo. Está caído en el agua. Todo el mundo sabe que si te cae en el agua no te mueres. Bueno, a lo mejor si se cae en el agua con un sedante, sí. Pero es que eres un mierda. Tú lo sabes, ¿no? Pero cómo se pega. Me cago en tu puta madre. Pero tío. Ay, de verdad. Soy la mejor. Adiós. Soy la mejor en los juegos de infiltración. Hola Pilar, ¿qué tal? Soy la mejor. Tito Cabra, ¿soy la mejor o no? Hola Billy. La mejor. Paso desapercibida en cualquier sitio. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. Y además he llegado sin que me vean. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any Traerlo con kind of vida, danger. se morirá. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Lo lamentable es que no, Luke, que me pasé el 1 y el 2. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the Pero me lo target. pasé igual que este. Una perfección innata. De... Pasa que aquí no hay radar y me está complicando un poco la vida, ¿eh? Hay un tío ahí. A ver, es verdad que siempre empiezo un poco mal los Metal Gear y al rato le pillo el punto. Acordaros. Tardo un poquito en cogerle el punto otra vez. Porque me cuesta. Voy a guardar, pero me va a dar todo el coñazo. Voy a guardar otra de esto. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called Pero the que Black estamos con las Lagoon, películas. and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in it came Pero from a outer esta space mujer las look a lot películas la more afectan intense, mucho, but ¿eh? It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? how rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine, I'll just get to the point, Snake. Venga, Be Nate. careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers Hola, ¿qué makes me tal? think of you being attacked by a Nada, fishman. nada, I appreciate the el Nate se concern. va a hacer tremendas pajas en la Fishmen jungla, aren't ¿eh? the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fish man? You started it. Tremenda paja juglar se va a pegar el Snake.
A ver, antes me dijeron que tenía que mirar la mochila a ver qué llevaba y que no. Sensor antipersonal. Puro. Repelente. Sonar. Coño, es el sonar. A detectar animales. Al utilizarlo gasta pila. Pero... Hostia, esto es el sonar, pero gasta pila. Pero porque me gasta pila hasta respirar. I think I saw something. Huh. Guess I'm seeing things. M37, cañón de 12 balas. ¿Dónde? Hostia. There's nobody here. ¿Quién coño me ha visto? What's wrong? Es que yo aquí la gente que está, vamos.
Me esconde aquí. Hostia, CHP. Gracias por venir, ¿qué tal? Hola, Juan Milorca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que se queda con las manitas, ¿eh? ¿Se han despertado estos de aquí, de tú? Muy pronto, ¿no? Joder, ¿cómo va el contador tan lento, tío? Es que además no sé de dónde coño está el tío que estoy buscando. Ahí. Hay dos. Hola Jorge, acabo de empezar, sí. Alguna advertencia a todos los que vayan entrando. Es la primera vez que lo juego y soy muy mala. Abstenerse, por favor. Comentarios feos. Footsteps. Por favor, abstenerse de comentarios feos. Nobody here. Yo tengo claro mis limitaciones, ¿vale? Y mis limitaciones son muchas. Llega. Rana, muchas gracias por este peso de raid. ¡Feliz año! Hola Gamiu, ¿qué tal? Hola Demencio, gracias. La cruceta. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Oh. Did he now? What does it mean? It means he's Feliz a año, man of Rana. his word. Gracias. But we've got no time for Este this. es You have to get me primero. out of here before Este they va arrive. antes del 1. Osiris. Who's they? Colonel Volgin of Gru.
¡Ay, butifarra! Muchas gracias por la raíz. Thunderbolt. Un momento que estoy intentando enterarme. Heard of him? Y es He's muy a member of difícil. the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Uy, que tiene ahí From my un... mentor. Hostia, creía que lo hacía con un de estos de Is that voz. so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. Pero ha dicho que habla muy bien ruso, pero yo lo escucho en inglés. ¿Qué le pasa a mis orejas? Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of Me there. estás diciendo que tengo que llevar al Zócalo a un sitio. ¿Yo? Será cinemática, ¿no? Cinemática, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo? ¿Que se cree que va a tirar un Kamehameha? ¿Pero por qué el Zócalo está así? ¿Alguien me lo explica? Freeze! El Snake de la cinemática es igual de bueno que el Snake en jugabilidad, ¿eh? So this
This is the legendary boss. No puede ser. No puede ser, me cago en mi puta vida. No puede ser. Pero este hombre me persigue. No puede ser, revolveóselo, me persigue por todos lados. Soldier? Oye, pero revolveóselo aquí tiene como 40 años menos. Y el Ney está igual, no puede ser. Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Está flipando como yo, el soldado. Me encanta como los demás miran. Me están rayando las rayas estas negras del suelo, me están rayando y no sé por qué salen. Es un error gráfico, es un bug. ¡Venga ya, hombre! Puto revolveóselo, tío, siempre igual. Míralo, sigue, sigue. Aún por ahora da poca vuelta, ¿eh? Lo normal de revolveóselo ahora es... Eso es lo normal. Y tú así. Ha tardado un poco más, te das cuenta. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the crew. Ahora se ha quedado calvo el Zócolo, del susto. ¿Y no se va a quedar calvo el Zócolo? Ya, puta raya, tío, me están saliendo. Hola, Kimba, ¿qué tal? Hola, señor Water. Boss, are you? No eres de voz. ¿Pero de voz en la rubia? ¿Por qué me llaman a mí de voz? ¿Perdona? Crew operatives. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. ¡Se lo ha atascado! Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place.
you tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Ah, jugando, me dice. No aquí no hacemos eso. Good. No hay Snake, ha dicho, aquí manda mi polla. Pero luego bien que no pega así cuando yo lo juego, ¿eh? Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Vale. Este estamos jugando, gente. Pues voy a ver qué lleva Ocelote. ¡Ay, gracias por el follow! ¿Gasta ratón? Estos otros yo debería de comer, ¿no? Estos son los que ha matado a Ocelot. Mata a Ocelot y nos ahorramos toda la saga, no se podrá. No se podrá. Sí. No creo que se pueda matar a Ocelot, ¿no? Mira que me he dejado. Esto se puede abrir. Lo que tendría que comer algo, ¿no? Cuando como se me rellena la energía, ¿no? Y cazando hay animales. Y mira la hierba, a ver si se me da. Con el cuchillo. No, hombre, pero que no me lo voy a cargar, que no le voy a dar. Porque es que no se podrá matar si es lore. Pues le he dado al triángulo, no me ha abierto la puta taquilla, ¿eh? You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Pero vaya pedazo de cañón, ¿no? That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. Un tanque que lanza misiles nucleares. Kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. De puta madre esto, Curvo. Nuclear-equipped tank capable of operating solo. Uy.
Pero que eso no es un tanque. Is that thing finished? No, this is only the end. Hostia, ¿qué es el Rex? It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. ¿Es el Rex? If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the age Es of el Metal fear Gear, pero will el truly primero, begin. que es un tanque. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. Este se va a morir. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. No. Vale, me niego a llevar a un tío. Como la tía que... La tonta que iba llevándolo yo en la espalda con el Ryzen. No, no, no. Momento tenso. Ah, pero esa es la tía buena, la que me ha llamado. La jefa de este, ¿no? Aunque ha dicho que ha perdido el control del code. Boss? Hija de puta. Se me cae el carbo. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¡Uy, qué mala! Y además apesta. Está llenado todo de mosca, no se ducha. Hornets. Ah, no, espérate. Ya empezamos con la gente rara. Ya empezamos con la gente con poderes. Y se trae abejas y es un vampiro. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. Uy, qué voz más, que no. We will fight with you once more. Ah, estos son otros notas que han robado al tío. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Ah, no, espérate, ella está con ellos. Ella está con lo de los dos cartones, ¿vale? It's raining blood. Is he crying? ¿Esto qué es? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this?
I'm defecting to the Soviet Union. Vale. Sokolov is a little gift from my new hosts. Traidora. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Espera, que todavía me da la trimestral de Hacienda. Me dice, toma, tienes que pagar esto también. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Se saca las balas del bolsillo como si tuviera la garra de Lovendo, ¿eh? ¿Pero esto quién se cree? ¿Wolverine? Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Se tira al río. ¡Uy, qué farsa, hija de puta! La ha agarrado. Sabía yo que me tiraba al río. The new blood has been rejected. Es la segunda vez que me caigo al río este ya. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Esta era buena, pero ahora es mala. Y está en un grupo de gente que tienen los X-Men soviéticos. Drift away. My place is with them now. Ah, cuando me caí yo accidentalmente, me morí. Pero como me he caído en cinemática, no me muero. Vale, vale, Kojima, te lo apunto. Todo lo que pasa en la cinemática es real. Puto Codex, qué pesadilla. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? Regulinchi. You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. El guardia de antes se cayó, Stay tampoco with se hizo nada más que atrás. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Ese está muerto seguro. Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go.
First, open the survival viewer with the start button. Espérate un momento. If you select cure, you can start the treatment. Chicos, gracias por ese Healing pedazo de is raid. divided into ¿Que me tengo treatment que using curar medicine yo? with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your Gracias, injuries Chico, por include a traerme tu buena fractured left gente. elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. ¿Pero esto qué They es? need to be fixed using surgical treatment. No sé, ahora me voy a tener que operar yo. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With Hola, this method, Jimmy. you can use items to help Hola, your recovery Drastiquito, ¿qué process. tal? ¿Cómo estamos? To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, Para los sutures to desgarros, stitch it up, desinfectar styptic to slow the y flow coser. of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Hola, tía Mamu, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Estoy jugando por primera vez a Metal Gear Solid 3. Por fin, no expoliéis en el chat y si queréis quedaros a pasarla bien, gente. Soy muy manca, ¿vale? Con los juegos de sigilo, soy extremadamente manca. Pero me río y me lo paso bien. Pero no tengo resfriado. Antídoto, suero, medicamento digestivo. Ah, porque tengo que operarme. Hueso roto. Vale, esperad un momento, gente. Un hueso roto me ha dicho que me tengo que entablillar. Vale. Y luego vendar, ¿no? Otro hueso roto. Un corte. Hay que desinfectarlo. Esto es para otra cosa. Desinfectar. Ay, tengo que suturar. Coño, ¿y qué más tengo que hacer? Desinfectar, suturar, vendar. Y esto. Desinfectar. Suturar. Vendar. Madre mía. Y otro corte. La que he liado para operarme yo sola ahí. La verdad es que parece esto el Project Zomboid, ¿sabes? Da igual el orden. Lo pone todo como que se lo tiene que... O sea, por lo que he visto, da igual en el orden que lo ponga. Simplemente tienes que poner las cosas. Ahora le di un sándwichito. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? ¿Cómo? ¿Que me van a mandar un globo?
La verdad que se debería de lavar la cara y lo que no es la cara. Mira tu madre. Ay, no me ha dado tiempo. Es que suelto el mando, como las cinemáticas duran 40 horas. Hola, Kike Pan. Nada, no estáis nada cantosos si sois vosotros. Nada cantoso lo que me vaya a mandar. No parece que haya sobrevivido. Ah, esto no es para mí, ¿no? Ah, esto no es para mí, te digo yo. Estoy diciendo, no parece nada cantoso el globito. Ahora es el tanque. Es el tanque, es el tanque. Se lo están llevando. Pero ¿y esta sincronización de amores? A Ocelot también de esta gente, claro. Pero ¿y este hombre? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Pero esto que es que le está oliendo. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. ¿Cómo? ¿Esa tía está con el viejo? She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. Pero ¿cómo no va a saber quién es? ¿Si va en el helicóptero suya? O sea, se ha montado en el helicóptero y nadie se ha dado cuenta. Nada más que Ocelote, porque huele peste. Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a Dime try. de qué presume y te diré de qué carece. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Menudo petardo ha soltado, ¿eh? Hola, Shurmanu, bienvenido. Pero te vi. ¡Ah, ese es mi paquete! Ay. Bueno, yo ahora me muero por una bomba atómica, claro. Ah, no, bueno, nada más que se me han quemado las pestañas, no pasa nada. Todo está bien. Lo normal. Ahora todos radiardos, ¿verdad? Y moribundos. ¿Quieres guardar? Pues mira, no estaría mal. No estaría mal guardar.
Ah, que el juego empieza ahora, no me jodas. ¡Ah! Me ataca el copy. O son los créditos. Me lo he pasado ya el juego. Ah, es la banda sonora del juego, ok. Como me muerda el copyright por vuestra culpa, os mato. Es que esa canción parece que tiene copy, ¿eh? Joder, es que hasta me suena, a ver, de haberla escuchado. La serpiente desnuda es un esqueleto de serpiente que se mueve porque sí. El copy. Una semana después. Shakira. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que todo el sistema este de camuflaje, de supervivencia y de todo era solo para tutorial? All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Una semana se le ha curado todos los cortes, los dos huesos rotos y todo. Joder. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Demuestra tu patriotismo. You'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Ah, claro, tiene sanidad privada. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Ah, vale, hemos sido pasito de la UCI más privilegiada del mundo. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor. La han curado con lágrimas de unicornio. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban.
Es verdad, lágrimas de Fénix. Que las de unicornio... Que el This de unicornio no morning, I had a existe. meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House No received era an un unexpected guiño call. a Harry Potter, ¿eh? No os pongáis violentos. President Johnson? Yes, I hear Era you, Agüita del Mr. Carmen, correcto. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a Hasta luego, nuclear Guizar, guapísima. explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Vale, el petardo. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Hola, cowboy. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You ¿Voyevoda? The boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear Dos minúsculas cabezas nucleares. La cabeza nuclear era I'm como afraid así, so. ¿sabes? I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is Wipe polluted. Me ha encantado. I Es can un only juego. offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Hola, Yes, Teimán. that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Joder. Prove our innocence. Yes. Necesito un colacao ahora cuando termine la cinemática. Painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction?
I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volkin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volkin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? No, el mando lo he enchufado con cable, sabiendo que íbamos a jugar a Metal Gear. They will seek their revenge. Lo tengo con cable. A nuclear attack on the United States? Hola, Ginebra, I leave the guapísima. disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. Ya tuve problemas con el Metal Gear Solid 2 con el mando. Put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove Sí, that lo America encontré, was not Saúl. involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Vale. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no Ah, choice. sin presiones. Sin presiones ninguna. Si fallas, nos morimos. Ok. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB in exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. Anda. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Hola, Ariele. No, ya estoy reventado. Me han curado con agüita del Carmen. En una UCI especial para gente pro. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. ¿Llego o no llego? ¡Ah, la mosca! ¡Coño! Me ataca una mosca, gente, se me ha puesto en el ojo. ¡Oh! Desagradable. Inyección. Parece una vacuna para el mundo. Anda, pues no puede. No era el tutorial. Junglator, van a llamar. Joder, me estoy meando. Quiero un colacao. Llevo una hora de cinemática. Por favor, Kojima, ¿puedes dejar a una embarazada hacer pipí? Hijo de puta. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. Then destroy it. Vale, ¿qué le ha ocurrido a Reze? Eliminate the boss. Y mata de voz. Fácil. This Fácil mission todo. will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request?
What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? Me voy a poner de parto antes de que termine la cinemática, ¿no? Me queda un mes y medio para ponerme de parto, pero... CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. Vale, se va a cambiar de nombre de clave. Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. Me va a contar una peli, Prisoners ¿sabes? succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Ah, se ha Tom was equivocado. one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Vale, entonces ahora se va a llamar doesn't Harry, ¿no? sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use 0. Ah, pues no, pues va a ser 0, ya está. All right then. Major 0 it is. We'll start over from square 1. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of Si fracasa, le van a quitar su Her licencia frequency médica, pero que hijos de is the same puta. as during the virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Ahora les llamaré a Adam, todos. your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. ¿Pero me manda una No one else mascarilla o would dare algo? come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev Los regime, Lale at the Lulelo very otra least. vez, la mejor contraseña que But podéis remember, utilizar. this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Si Keep fallas that in esta mind and misión, proceed with solo extreme pasará una guerra nuclear. No te preocupes, sin presiones. Commencing Operation Snake Eater. Ay. Vale, pero siento mucho esto que voy a hacer ahora mismo. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but Joder, para una conversación interesante que hay. let's hope so. But seriously, No, y al don't final, forget that you were sí, like no that para, until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails.
Yes, there was talk of that, but the Pero que mission señora, won't yo nada más que fail, quería guardar will it? partidas, señora. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Sí, es del 36. Stop right there. El 22 de junio del You can 36 thank nació me esta when you mujer. get back. All right. Ay, Dios, la chapa que hay que comerse para guardar partidas. Okay, good luck, Snake. Thanks. Ahora sí, gente. Me voy a hacer un colacao y voy a hacer pipí. Ya vengo. Parada para todo el mundo a hacer pis. Que dentro de 5 minutos habrá otras cinemáticas de media hora. Así que por favor, hacer todos pipí ya.
Ya estoy, que me trae un poquito de roscón de reyes. Gente, que yo me quejo, pero que a mí me da igual la cinemática, ¿eh? Que es más chiste que otra cosa. Que yo me lo paso bien. Sabéis que yo me lo paso bien en Metal Gear, si no, no lo jugaría, ¿sabes? Que a mí me da igual que tenga cinemática de 20 años. Lo que pasa es que me meo y claro, no puedo mear, no me dejan ni. A ver, si yo ya vengo preparada con el cable del mando y todo, yo sabía ya. Esta vale, ¿no? Muy bien. Y yo ya sé a lo que vengo. Vale, estoy nuevo. Pero tenemos que conseguir comida. Y me ha matado una serpiente que me ha dado. Otro mes más. Un abrazo, jefa. ¿Qué? ¡Un abrazo, Roserrot! Mira a mí. ¡Es una ardilla voladora! Pues no puedo matarla. Muchas gracias, Roserrot, por esa pedazo de sub. Muchísimas gracias, de corazón. Es que tú, Andy, le echas mucho sentido del humor y eso hace mucho. Gracias. Yo quiero que lo pasemos bien y ya está. No voy a matar a una ardilla. Eso de mala persona. Que el juego tiene mucha cinemática, pero bueno, que mal... ¿Esto qué es? ¿Ese le tengo que dar con la pistola? Es verdad, ¿no? Vale. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Qué piensas? Y eso es comida, ¿no? Y ahora que quiero que salga una cinemática para comerme el roscón, no tengo cinemática. Es que la vida es dura, ¿eh? A ver, eso es comida, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Hay un puto caballo? Si te comes la serpiente es canibalismo, claro. No lo había pensado, Wolf. Ya está, cinemática. ¿Alguien me puede explicar por qué hay un caballo con montura y todo? Ahí. Looks like death wasn't ready for you Ah. yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here?
Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. Me encanta que llevo aquí 2 minutos y ya me han encontrado, ¿eh? You're not even armed. Boss. Ni 2 minutos me va a llevar la UCI otra vez. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Hola, Jordi. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. Madre mía, pero... This isn't America. Si me pegas un tiro no puedo ir a mi casa. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Ahora el helicóptero está muerto. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? Porque hay un fantasma que la sigue. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Y me rompe la mano, de gratis. Now, go home. Ahora me dio una paliza chiquitita y esa para que me acuerde. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Hola, Hammer. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam Quiero is dar las waiting. gracias públicamente a Kojima por investigate the ponerme una explosion. cinemática y poder You've comerme lost un your trocito de weapon, roscón de right? reyes. That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. A ver. Me ha pisado, me habrá Ah, no, estoy nuevo. Ok. El problema es que no sé a dónde tengo que ir. Vale, he llegado aquí. No, solo quería un poquito. Que yo soy capaz de comerme...
todo el roscón, pero hay que prevenir. ¿Cómo va con David alias Solid Snake? Aquí estamos. Sobreviviendo. ¿Eso que se escucha qué es? ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Oye, ¿os está gustando el directo de hoy? ¿Estáis entretenidos, gente? Yo lamento ser tan mala jugadora de... Soy muy mala jugando a Metal Gear. Las cosas como son. Soy malísima. Vino un señor. Que me he manchado de roscón. La puta. Me he manchado de roscón. Hola, Daya. Es que como es de hojaldre, no es un roscón de bizcocho, es de hojaldre, suelta un montón de... Yo resto a donde me lleva el viento. No me pongas trabas. ¿Hacia dónde va?
Huh? What's that sound? ¿Pero por qué? No sé, ¿por qué no se mete en el de este? ¿Me he ido al tronco? Siempre igual. Me he ido al puto tronco. Nada. Y se apoya en vez de meterse en el tronco. Y además creo que he dado toda la vuelta. Si estaba hueco, lo he mirado. Hola, Moebius. Ya está, ya está. HQ. This is HQ. Que no, que yo puedo hacerlo en sigilo. Coño. Me ha traicionado un tronco. La naturaleza está en mi contra. ¿Qué queréis que haga? Gente, ¿sabéis lo que está todo guapo? Cuando he pedido una cosa para la niña, he tenido que pedir la bañera y eso. Y me dice, tu pedido llegará entre las 9 y las 10, o sea, las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Es un pequeño... Entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche. Gracias. Me queda clarísimo cuándo va a llegar mi pedido. Acabo de empezar a Menadiel prácticamente. ¿Vale? Gracias. Claro, para que yo pueda decir hasta ahora no salgo. Pero ¿y esas voces? ¿Escucháis eso? ¿Eso qué es? Os lo he silenciado porque no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Es del juego? Espérate. Es que escucho como cosas raras. Es como, espérate, es que es como que me llega otra... Es como que como si a los cascos le llegara otra frecuencia de otra cosa. No, no, he mirado Discord y eso. ¿Qué cojones?
Voy a ver. No, es que yo os he silenciado para que no escuchéis nada. Voy un momento a ver si le pasa algo, si la tele se ha conectado a los cascos o algo. Es que escucho como otra cosa. Vengo en un momentito. Segundo, gente. No lo vaya a creer. No lo vaya a creer. Vale. No, es que buenísimo. Yo esta mañana he puesto el portátil y la tele y he probado con el portátil y la tele los altavoces, los A30. ¿Vale? Los auriculares estos, los he probado. ¿Sabéis qué pasa? Que estos auriculares son capaces, acabo de averiguarlo, son capaces de ponerte varias pistas de audio de diferentes. O sea, yo puedo escuchar la tele, el portátil y este ordenador a la vez. Entonces,
ha puesto el portátil y no le ha cambiado la de esto de audio. Entonces yo estaba escuchando cosas del portátil y estaba todo rayado. ¿Eso qué es? Y quería que era yo. Ya está arreglado. Y estaba ahí todo loco. ¿No suena? Y yo, entonces, y estoy escuchando yo la es buenísimo, ¿eh? No tiene ni puta idea. Que no sabía que eso era así. Yo los he conectado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que pone el porno y lo escucho yo? Eso habría sido buenísimo, ¿eh? Eso había sido anécdota para toda la vida, pero no era eso. A eso habría sido la polla, pero por desgracia, no. Ya está, arreglado, ya sabemos qué pasa. Hubiera sido más. Ojalá hubiera sido eso, ¿eh? Hombre, porque imagínate que te pones el portátil y la tele al mismo tiempo, ¿eh? Entonces puedes jugarte a un jueguillo con musiquita relajada en el portátil y ver una serie en la tele y escuchas el juego y la serie, si es la polla. Pero que acabo. Madre mía, es que os digo una cosa, lo que no me pase a mí no le pasa a nadie, tío. Yo no sabía que se podía, ¿eh? Lo acabo de descubrir. Me caga la serpiente cabrona que me estaba aquí mordiendo. Y yo, es que la serpiente me pega un bocado y me envenena, me has dicho. La putada es que no sé para dónde es. Ahí. No se ha escuchado nada en el stream, ¿verdad? Ya por curiosidad. Yo es que he empezado a escuchar voces. Y me he rayado porque digo, ¿se me ha activado algo? No se escucha, o sea, solo se escucha la fuente esta. Claro, porque es la fuente que está retransmitiendo el PC. Entonces no lo escucháis vosotros. Claro, pero no se debe de poder escuchar. No lo sé. Hostia, cocodrilo. Pero yo pasé por aquí al principio. Estoy yendo al revés. Nada, no se ha escuchado. Se han escuchado unas voces. Era un... De hecho, ahí estaba mirando Amazon. Y le han salido anuncios de estos... Flash, ¿sabes? Yo he escuchado voces de anuncio, claro. Otra vez tengo que hacer todo el sigilo. No hay mapa, ¿no? Tengo mapa, pero es un detector, así, no mapa. Y gasta pila, me pongo nerviosa.
¿Hay mapa? What the fuck? Primera noticia. Madre mía, soy inútil, ¿eh? Por favor, quitarme el carnet de gamer, ¿eh? Dárselo a alguien competente. Ah, eso es verdad, tengo anemia, por cierto. Antes di toda la vuelta, ¿eh? ¡Ay, Gira! Me estaba apasionando. Sobre todo porque soy la persona más manca que nunca jamás ha jugado un Metal Gear. Muchas gracias, Gira, por la ayuda que me prestaste para poder que vaya hoy todo bien. Muchísimas gracias, guapo. Te debo una. Vale. Es verdad, este es el puente. Lo que tengo un bug que ya te contaré, a ver si te pasa a ti también. ¡Ay, Saúl! Gracias por regalarle a Gira alguna pedazo de su. Hay un bug visual muy raro, muy tonto. Que no sé si te pasará a ti también, ya lo hablamos. Es muy tonto. Salen unas rayas negras en el suelo con los personajes. No sé si es de que el juego tiene ese bug o... ¿Y ahora cómo subo? ¡Ay! Me hago el muerto aquí y cuando no te pase del puente corro, ¿no? Si no, nada, tampoco molestan tanto, ¿eh, Gira? Yo qué sé. Es que no, digo, hostia, he hecho algo mal, pero... Oye, ¿la barra de energía me va bajando sola? Esto que tengo que ir comiendo, ¿no? Es que no veo al tío. A cruzar el puente entero, no me jodas. Creo que tenía serpiente en el menú, sí, solo he matado serpiente. ¿Dónde está el tío? ¿Va a volver? Ha cruzado el puente entero. ¡Hijo de puta! Ahora tengo que esperar a que Nota cruce de nuevo el puente. Lo que no sé si puedo... Lo puedo dejar inconsciente como... Es que le voy a partir el cuello. Es que me pasó en el otro que le partí el cuello sin querer. Es que me pasa mucho. Es que en los otros les partía el cuello sin querer.
Que parece lo que se hubiera hecho panadero. Mira, nota cómo se la está jugando, ¿eh? Mira, mira el puente, mira el puente. Este es el puente de Indiana Jones, gente. ¿Te imaginas que hay drops, Ana? Se habrá quedado puesto del Overwatch. Hola, Let's. Se habrá quedado puesto de hace un par de días jugamos al Overwatch. Ha sido más rápido de lo que yo esperaba. La máquina le ha dado un botón y la ha dejado en coma. ¡Corre! ¡Huye de la escena del crimen! Lo tenía que haber sacudido. ¡Coño! ¡Que se cae! Que no quería que se cayera. Quería agarrarle. Vale, Demencio tenía razón. Si voy con el pack, va en sigilo, ¿veis? Demencio tenía razón. Antes me dijo: usa el pack para andar. Hola, Tini. Me da como una serpiente, a ver qué pasa. Pero sin cocinar ni nada. ¿Pero tú qué te crees que eres el grill? Uy, pero qué sádico. Hola, sabe a pollo. Ya. Vale, aquí se supone que me está esperando un tío. No sé para qué será repelente. ¿Habrá mosquito o algo? ¿Cara de zombie? Una rata. De un carajo. Pues sí, puedo comer rata también. He recuperado la barra, sí.
Yo qué sé, me hago la comida, yo qué sé. Gafas térmicas. Gastan pilas. Este no se abre. Míralo, míralo. Schwarzenegger en Predator. Sorry, I'm late. Vale. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Eres tontísima, que esto es infiltración. I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Dímelo. Who are the Patriots? Answer me. Trapped. Get down. No se la sabe, pero ahora me va a salvar la vida. A mí me hace gracia como todo el mundo puede asesinar fuertísimo y yo no. Si yo mato, soy malvada. No jodas. There is your answer. No se la sabe la contraseña. No ha estudiado como yo ayer para la obra de teatro de The Witcher. ¿Y esta quién coño era? ¿De las gafas? Busca a Jack, claramente, porque soy yo, Jack. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Kojima, ¿por qué? Kojima, guay. Es porque... ¿Pero por qué? Esa era la contraseña. This wasn't part of the plan. Dos tetatinas más que dos carretas, era la contraseña del juego. It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Pero señora, ¿por qué no se sube la cremallera que va a coger frío? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. ¿Dónde tiene guardadas tantas pistolas? Porque no le veo bolsillos, ¿eh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced.
and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Madre mía, Snake. No tire balas. Hola, Mague. Ah, mira, se la ha sacado del... Se la ha sacado... Mea culpa, se la ha sacado del bolso. I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? Un disfraz. A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Un poco más. Se baja la cremallera entera. Where? Gracias, Kojima, por las perspectivas. Me encantan. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. Bueno, ¿y qué voy a llegar? After the swamp, there'll be a warehouse. Voy a llegar donde... Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? Hostia, es verdad, Ana, no me había dado cuenta que se llama como el A knife de... can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Yo no soy capaz de hacer eso todavía, pero él dice que sí. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. La da una It's a jungle pechusque. out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. ¿Puede usted dejar de darme doble sentido, por favor? Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Anda, la que Although in your faltaba. condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may si also duermo, recover naturally consigo from estamina. sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Es Doctor's mecánico. orders, okay? Yeah, okay. Pero ese comentario es muy bueno, así muy bueno. Ese comentario 10 de 10, ¿eh? Se ha puesto Soli el Erne. Hombre, recordad que en este juego soy Naked.
en Snake, ¿eh? La cepita desnuda. Oye, mañana queréis Metal Gear, ¿no? ¿O queréis One Shot? Mañana podemos jugar al Stanley Parable y probarlo, que creo que da para One Shot, porque creo que dura 3 horitas o una cosa así. O podemos jugar a Metal Gear, lo que queráis. El miércoles descanso, que tengo que ir a revisión. Le tengo que ir al médico y voy a descansar. No le voy a dar R1. Maldito Snake. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get Joder, todas las cámaras del R1 son mirarle las tetas. O sea, yo quería darle el R1 para ver los notas que estaban entrando, para contarlo. ¿Pero por qué? We can use this to get to the basement. Hostia, el revólver Ocelot. Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Hola, Dulce. ¿Qué tal? Me ha dado un beso, uno. Me he metido debajo de la cama, ¿no? Oye, entiendo que las balas que me han dado son para dormir, ¿no? La pancita va. Yo, patata que no se puede poseer, yo creo que va a haber... What? Not here? He's not here? Did we lose him? Keep looking. Me van a ver, es que no sé cómo va. Move! Gente que... ¡Coño! Que todavía no son los controles, gente. ¿Pero por qué disparas ahí? ¡Pero Ney! Nada, no me sé los controles todavía, tío. Es que es muy difícil disparar. Vale, no pasa nada. El plan no ha salido como yo te quería. Snake. Vale, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a meter debajo de la cama. Y aquí puedo. Es que es una pistola de matar. No, es el L1. Es que es difícil disparar, ¿no? No es... He's not here? Did we lose him? No es fácil, ¿eh? Keep looking.
Además llevo silenciado, pero no te escuchan los tiros, ¿eh? ¿Se mete por ahí? Por ejemplo, ahora quiero poner el radar y no me deja. El juego pone el radar, los cojones. Estaba ahí arriba el cabrón. Pero... ¿no parece que son demasiados? ¿Qué? ¿No tumbas la cama, tonto? Madre mía. ¿Tengo raciones? ¿Cómo te curas aquí? Vale, Ney. ¿Cómo te curas aquí? ¿Así nomás? No. Si me como una pita en mitad... No. ¿Cómo te curas aquí, tío? No sé. Comer solo para energía, por lo que vi. Sí, es que es muy difícil disparar, ¿eh? Aquí hasta mañana. Es que no hay... no hay raciones como en el 2. El chisto los duerme. Exacto. No puede ser, había hecho perfecto. Mierda. Siempre se me olvida el cabrón. ¿Pero dónde está?
Está arriba, pero no lo veo. ¡Joder! ¿Me puedes explicar por qué le veo 4 tiros a nota y no me muere? Nada. Ahora, tío, ¿qué? No estoy haciendo ruta pacifista. Espero que no pase nada. Porque la pistola mata, pero... Esto no se abre. No sube. El de ahí arriba no lo veo nunca, tío. Quedan 2. ¡Mierda! ¿Pasa algo si mato gente? Esto es lo único que quiero que me digáis, por fin. ¿Cambia el final del juego o algo si mato gente? Que es muy difícil pegar tiros, ¿eh? No es sencillo. No, vale. Me mata. Yo no quiero puntuación, a mí me asuda. Iba ahí andando, pero pero he pegado el tiro sin querer, porque nada más que apuntes es pegar el tiro. Y yo, ¿cómo me subo aquí, tío? Caja. Falta uno, pero ¿dónde está? Voy a... Yo intento hacer ruta pacifista, pero no me sale. He matado a 2, tampoco es para tanto. Y yo, tío.
¡Ada! ¿Y eso qué? ¿Que me tengo que curar? ¿O es que me curo los rojos? Mira, corte. ¿Pero corte cómo? Desinfecta. Sutura. Ay, mierda. Y se me cura los rojos, ¿no? Snake. Por ahí no. Gracias, Aibora. Si dejáis el directo puesto cuando os vais, ayuda mucho al canal, gente. Entiendo que es una putada, porque la mayoría de vosotros pues quitáis el PC, que es lo normal. O el móvil o lo que sea. Pero si podéis dejarlo, ayuda mucho. Eso no me ha quedado claro mañana que queréis. Bueno, mañana cuando me levante, nos vemos. He visto ahí alguno que me ha dicho guancho, guancho, y otro que me habéis dicho... Esperamos que el Metal ya lo jugamos esta semana igual. Anda. Mira, se ha agenciado un revólver. El guancho del Stanley imparable, que no lo he jugado nunca. Me lo compré en la rebaja de Steam. No puedes ver el Phasmophobia. Intentamos jugar a Phasmophobia y fue un poquito raro. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's Pero que hijo de puta, el Snake, dejarlo disfrutar con su pistola guay. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Hola. We'll see. Y yo veo que le pasa al pobre revólver, o sea, que tiene toda la mala suerte. Mira. A ti te haces una moto y mueres. Que para empezar. Para empezar es que eso no lo puede hacer la chavala con la moto. Pero bueno. Ya la ha dejado. Que lo único que le ha hecho es mancharle la cara. Pero ¿cómo va a ser? Pero... ¿Pero cómo es posible? Porque lo necesito para otro juego. Sí. Damn it! I've got to get back before he does. Esto es increíble. Esto es increíble. Gente, me han atacado. Te lo juro. Esta cinemática ha sido impresionante. No hay más que decir.
Voy a guardar partida. ¿Ha sido tan impresionante? Do you want to save? Sí, pero que no me cuentes tu vida, por favor. Guardar y ya está. ¿Es posible guardar sin que me cuentes tu vida? Por favor, no quiero saber qué peli has visto. Solo guardar partida, niña. Snake, have you heard of it came from outer space? Yeah, you told me already. Es imposible. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. Era imposible. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you. It makes for a nice escape from reality. ¿Me habéis dicho que Ocelote la cogió una teta a la tía? Yo no lo he visto eso. Really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. Sí, pues se merece el atropello, pero rápido. Household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. Yo me he dado cuenta, la verdad. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. Me voy a callar todo el rato, gente, And me pierdo someday they cosas. might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Voy a dejar de hablar porque me pierdo cosas importantes. Yo ahora, ¿cómo pretendéis que pase el día sin haber visto a Ocelote meterle mano a esa señora? ¿Ahora qué hago yo? ¿Y esta pistola no podía ser aturdidora? No, no. Hola, Kof. No pasa nada, no. Yo puedo ver mi propio directo y ya está. O alguien puede hacerle un clic. Ocelote le hizo el saludo del presidente a esa chica. Ay, por favor. Dios, tanto lleno de soldado ahora, ¿eh? Es que el presidente de los Estados Unidos en Metal Gear Solid 2 me cogió todo el paquete. Y me dio ataque de risa en directo. Fue... Uf. Eso ha sido uno de los mejores momentos del canal, con la coña. Me dio un puto ataque de risa, gente, en directo, que no podía respirar. Hay un rato intentando salvar al presidente y lo primero que hace el presidente es cogerme el pene. Uy, qué hartón de reír, por Dios. Fue top clip el mes que salió ese clip. Mierda. Who's that? Radio, where's our backup? ¡Calla! Ya he llamado. ¡Le mató al compañero! Ah, no. El sigilo no era posible. Ya. ¡Carlos!
Follow, muchas gracias por ese pedazo de follow. También es verdad que los otros Metal ya los jugué en portada. Si no recuerdo yo mal. Para hacerme la chula en portada. Mira, me estoy pasando los Metal Gear. Espérate que cada vez que pase por este puente me caigo. Espérate, estoy yendo por donde había que ir. Porque estoy yendo para atrás otra vez. Estoy yendo para atrás, no puede ser por aquí. Era por la verja de, pero la otra, ¿verdad? Vale. Lo de olerlo sí lo sí lo he visto. Le he dicho, esta perra se ha echado perfume. Eso sí lo he leído. Pero no, es que no me he dado cuenta. Estaba leyendo y no me he dado cuenta del pretujón de... Del pretujón. Tienes el gameplay entero, en el canal secundario, ¿eh? Tienes el gameplay completo de Metal Gear Solid 2 entero, así que lo puedes encontrar fácil. Ya por aquí es que la tía me dijo, tienes que pasar por ahí, ir para allá, meterte en una cueva. Lo estoy yendo mal, por ahí no es. Aquí no me camuflo bien. Esta zona pantalla. Sí, pero el clip es antiguo. Ponte en el canal, hay una parte de clip y te pone los más populares siempre. Y por ahí tiene que estar, seguro. Ah, pues no, de hoja caduca. Pero esta serpiente es de otra clase. A ver, voy a ver yo el clip. A ver. Que me lo perdí. Pues sí que le coge la teta. Pero le coge la teta muchísimo, ¿eh? Le coge la teta, vamos. Qué asqueroso. Se ha merecido el atropello, claramente. Yo iba a intentar pegarle un tiro a los de esto, pero... El atropello se la ha merecido. Me voy a morir, tío. Hay ranita. Y peces. Estoy nadando en un mar de cocodrilo porque soy Snake. Y algo me está tirando besos. ¡Ah! ¡Me persigue un cocodrilo!
de puta! Que no puedo hacer nada, no puedo correr, no puedo... Es allí. Oh. ¡Uy, que me llaman! Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed A ver lie. la cámara de esta. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Va a perder la oportunidad Kojima de poner las Who tetas knows? en el códex. I've been Vamos, te trained lo to make even imaginas. the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.5. La verdad es que yo uso muy poco la See radio. ya. No sé si eso influye. Me pasa que no llamo a nadie porque siempre me dan todo el peñazo. Y no sé si mata a un cocodrilo. El cocodrilo me dará a Costa Rica. No. Me ha comido un cocodrilo. Not too bad. Ah, pero estaba bueno, pero no tanto. Una rata. Decente la rata. ¿El qué te refieres, él? Yo me acabo los juegos. Yo suelo acabarme los juegos. Si no me acabo algún juego es porque o no me gusta o porque no es el momento de jugarlo, porque no me... O sea, porque lo pruebo, me gusta, pero no... Vale, esto claramente es una trampa. Algunas veces me pasa que no es el momento de jugar a un juego. No sé si también os pasa a vosotros. En plan, lo empiezo, me gusta, pero digo, "Uf, ahora mismo no". Y lo juego más adelante. Lo he hecho otras veces. Este seguro que lo acabo.
Este sí. Claro, es que... Por ejemplo, el Signali me gustó mucho. HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Había una mina. Antes me dieron un detector de minas. Y digo yo, va, ¿para qué? Hostia, que tengo sanguijuela. Hay minas, ¿vale? Ya lo sabemos. Mira, además la estoy viendo. Me cago en mi puta vida. ¿La estáis viendo las minas ahí? Mira. Oye, ¿pasará como en el 1? Que cuando pasabas por encima agachado de las minas te las llevabas. ¿Hacemos la prueba? ¡Hola, Nauti! Ah, pues vale. ¡Sí! Vale, que me maten. Y empezamos. Que creo que ha guardado ahí. ¿Cómo me he acordado del 1, La de veces que me morí. Hasta que me dieron, si te agachas, te coge la mina. ¿Me podéis matar para yo hacer esto sin que me alerten? ¡Joder! ¡Matadme, venga! Me he ido a la valla electrificada porque no... Hoy vamos a ver 1000 maneras de morir de Snake. Vale, aquí hay que pasar por el lateral. Oye, pues estoy cogiendo ya el gustillo al juego. A ver, este juego es una flipada. Kojima... Es un flipado. Claramente. Porque a ver, la tía ahí, el otro cogiendo la teta, la moto volando. A ver, ¿eso para qué? En nota de la avispa, el otro. ¿Todo eso para qué? No tiene sentido. Ninguno. Pero ¿y por qué no? Ahí quería yo llegar ahí. ¿Y por qué no? La moto golpeando la cara a Ocelote y a Ocelote nada más que le hacen una raya aquí. Ay, espérate. Que tengo... Mira. Me quita energía. Es que la atropella, le mete con toda la moto en la boca y lo único que le hace es darle la marca del neumático. Yo flipo, ¿eh? Que mañana no se lo haremos, gente. Me voy decidiendo. Los dos planes son guapos. O sea, por un lado tenemos seguir con Metal Gear Solid 3 o por otro hacer el domingo de One Shot. Los dos planes son guays.
Ya depende de... Es que no sé si hay más minas. Voy a pasar arrastrando. Ya cuando me levante mañana, si me apetece una cosa más suave, como el... como pasarnos eso. Vale. El Brothers 1 lo pasamos, sí. Voy a jugar a este entre medias antes de volver al Revelation, porque mucho metal, o sea, mucho de esto, ¿no? ¡Ah! Los besitos son sanguijuelas. Ahora lo he entendido. Es que digo, ¿por qué me dan besito cuando paso el agua? A ver, hay varias cuestiones por las que no estoy haciendo tantos one shot últimamente. He dado todas las vueltas. Una es porque me quedé sin juegos. Literalmente. Y otra es porque como no puedo estar tanto en el PC como antes, pues meterme en un guancho me da miedo, porque si el guancho dura 7 horas, me rompo, ¿sabéis? Por esas dos cuestiones no estoy haciendo tanto guancho, porque los últimos guanchos han sido de 7, 8, 9 horas, como el de Vértigo. Y ahora no puedo estar 7, 8, 9 horas en el PC. ¿Alguien me dice? Pero el Stanley parable he leído que es poco. Que son 3, 5, depende. Pero pasa que es muy rejugable, entonces no sé. No, Croft. Sevilla. Spain. Claro, yo lo siento. Yo no quería que el embarazo influyera en el trabajo. Pero realmente influye. Hay un perro. Realmente influye. Yo intento que no, pero... Buenos días, Darky. Antes no fluía tanto, pero ahora que estoy estoy de 8 meses y medio, ya me cuesta estar tanto tiempo sentada, así. No duermo, no sé qué, no voy a más, etcétera, etcétera. Ahora me está pasando una cosa muy curiosa, gente. Me levanto todas las mañanas con las manos hinchadas, las dos. Y me duelen las manos últimamente una barbaridad. Luego se me pasa, como a las 2 o 3 horas se me pasa. Ahora me duelen las manos, pero no como cuando me levanto. Pero por la mañana me duelen las manos. Y he visto que es normal. Vale. Y yo necesito comer muchísimo, ¿no? Claro, Tito Cabra, por pro. Claramente. No, pero en serio, me levanto con las dos manos hinchadas. Y he probado a dormir todas las... Pero me levanto con las manos hinchadas, tío. Y me duelen las articulaciones, en plan... Si no he hecho nada. Como si hubiera hecho deporte de manos, ¿sabes? Es que os juro que por la noche, que me despierto como 5 o 6 veces durante la noche, voy a beber agua en la botella y el abrir esto
A ver, el abrir esta mierda me cuesta, que es como yo. ¿Qué me pasa? Cojones. Y por lo visto es normal, que no me tengo que preocupar ni nada. ¿Qué se pasa? El dedo de Kratos. Así os voy contando un poco por las situaciones, ¿no? A este le quiero dejar inconsciente. No sé si os mola que os cuente estas mierdas que me están pasando. Yo flipo, ¿eh? Yo cada vez que una tía preña me dice es la mejor etapa de tu vida, me dan ganas de asesinarla. De asesinarla me da. Y luego comérmela, que tengo hambre. ¿Me verá? ¿No me verá? Ahora cuando tire para allá le voy a seguir y le voy a partir cuello. Pues eso, que voy a descansar el miércoles esta semana. Que tengo médico y es a la 1. Y quiero ir tranquila, gente, y ya estar relajada. Y como tengo que coger un día de descanso esta semana, pues voy a descansar el miércoles. Y el jueves hacemos teso. Y ya. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Esta canción me encanta de Metal Gear. Ahí son 2. ¡Cacha la cabeza, Ney! ¿Cómo paso de 2 tíos? Sin que me vean. Mi hermana va a tener mellizo. ¡Hostia! Por suerte. Porque uno ya... Yo es que además mi niña es grande. Y... ¡Ah! I must be seeing things. Es que no tengo el arma que duerme. No la tengo, ¿no? Me mira mucho. Me equivoco algo. Y yo es que... Es complicado, ¿eh? Corteza de árbol. Madre mía, todos los uniformes que llevas Ney, la mochila. Impresionante, ¿eh? No tengo el arma todavía, el MK este. No tengo.
¿Sí tengo? ¿Esta es la... el MK22 es la que duerme? ¿Seguro? Creo que sí. Ah, sí. Y yo todo el rato pensando que no tenía el arma. Sí, ha dormido, digo... Creo que lo he matado. Por lo que veo, la corteza de árbol no... Gente, las pulseras de los suscriptores... ¡No! La pulsera para los que sois mandar ya el correo lo que faltéis, ¿eh? Porque ya mismo me voy a poner a escribir las cartitas. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Dalki, para los que seáis suscriptores del canal os voy a mandar una pulsera y una carta a cada uno. Una pulsera del canal exclusiva que no se puede conseguir en ningún sitio. Da igual donde viváis, ¿vale? Lata, Estados Unidos, da igual. Solo tenéis que ser suscriptores del canal. Me tenéis que mandar un correo electrónico a andarielgame@gmail.com con vuestros datos, vuestro nombre, vuestra dirección, como lógico, y una captura de que sois suscriptores del canal. Ah, despertar. Lo llevo diciendo todas las fiestas y aún hay gente que no se ha enterado. Os voy a dar unos días más, ¿vale? Para que lo hagáis. No te puedo culpar, Wolf, porque yo estoy en la misma situación que tú. ¿Es aquí? Y yo tengo un problema en este juego porque no sé dónde ir. Creo que es aquí. ¿No sabéis lo difícil que es apuntar con el mando? Nombre real, porque si no, no te llega el correo. Bueno, si tú quieres que el de correo te diga: hola, Wolf, tengo un correo para ti.
Mierda. Y yo que se despierten me da un coraje. ¿Os queréis dormir? No puede ser. Patrol here. The situation is normal. Understood. Return to your position. Un momento. Ahí me quedan dos. Lo que pasa es que cuando se rompe un tubo... Bien. Cuando se me rompe el silenciador, ¿cómo lo reparo? Vamos. Hola, Master Juan. Qué helicóptero más bien puesto, ¿no? ¿No me lo puedo llevar? Hostia, pensé que habría alguien cagando o algo aquí. Conociendo a Kojima, digo, hay alguien cagando. Tengo todo. Coño, es que no me sé subir ahí.
ese helicóptero está ahí como muy bien puesto, ¿no, gente? Ay, no tengo granadas normales. Digo, le tiro una granada, espérate. Es que dan ganas de destruirlo, ¿a que sí? This is HQ. ¡Ah, se ha despertado todo el mundo! ¡Qué broma! ¡Es broma! ¡Madre mía, el tocateta! Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. Pero es que esto no es serio. Ocelote, por favor. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. ¿Pero para qué los ha llamado? ¿Para hacer ridículo nada más? It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. ¿Ha terminado? Ah, no. ¿Ha terminado? This time I've got 12 shots. Parece que sí, parece que sí. Bueno, el western que se acaba de hincar aquí Kojima. Espérate. You won't get away from me. Pero que me están disparando otros. Felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip. Pero vamos a ver, si me pones el que recarga en vídeo, no le puedo pegar un tiro mientras recarga. This reload time is exhilarating. Pero vamos a ver, gente. Vale, eso es veneno, ¿no?
Pero es que no puedo... Pero yo me he puesto la de... Sí, MK22. Different from simply changing a clip. ¿Esto era para tirarle una abeja? This reload time is exhilarating. Hostia, es que como no sé dónde está. Not bad. My hat. Touché. From that range, huh? ¡Puta serpiente! Me estaba picando. Mierda. Oye, pero no lo estoy durmiendo ni nada, ¿no? Ah, es la barra de abajo, la de energía, la que se te tiene que acabar, ¿no? How'd that one taste? Joder. You fool. Nice shot. Es que no me sé curar. Me voy a tomar una ración. A ver si me deja curarme con la ración. Sí, Super Dani. Es la de Play 3. Hola, Johnny. ¿Puedo comer una ración? No me da vida, no me da energía nada más. Joder, no sé cómo subir la vida aquí. Hostia, estoy sangrando. Ah, bueno. Loaded like this. It's a revolution. Joder. No sé cómo curarme aquí. Me tengo que esperar. Está recargando. ¿Me tengo que esperar el tiempo o qué? ¿Por huevo me tengo que esperar ese tiempo? Can't hide forever. You disappoint me. Over there. I can feel it now. Rhythm. A tomar por culo. Uf. Es normal, lo he puesto. Pero se me complica, ¿eh? Damn it. He found us.
¿Tengo antídoto yo para eso? Bueno. La está matando haciéndole el molinillo. Mata abejas, sí, con el molinillo, Garren. Si es que solo te un crack. Claro, imagínate lo que hace con un matamosca. Imagínatelo con dos matamoscas, sí. Puto crack. You were lucky. We'll meet again. Hola, Balagael, bienvenido. Claro. Lo que pasa es que ahora estoy tiesa de todo. No veo un carajo, ¿eh? Uniforme animal. ¿Cojones? Ahora vamos así. No tenía yo... No cogí yo unas gafas. Las gafas térmicas están de puta madre, sobre todo porque no veo un carajo. ¿Cómo me la de ese equipo? Rápido, no me acuerdo. Se podía hacer. Y yo, ¿veis más vosotros que yo? Estáis con los chetos, ¿eh? Hola, Paz. Johnny, me alegra muchísimo verte todos los días. Por aquí, últimamente. Estoy mirando el OBS, porque en el OBS se ve más. Pues yo lo tengo un poquito más claro porque normalmente se oscurece. Hostia, lo que voy a hacer un pis, gente, que no me aguanto. Me hago mucho pis. Ya ven.
Hola, ¿qué tal? Ay. En realidad, gente, salgo de la zona esta y ya cerramos, que llevamos 4 horas y media. Me duele bastante la espalda. A ver si mañana puedo estar más. Que como ayer hicimos 7 horas, me he roto un poco. A ver si veo, también te digo. Perfecto, enviarme el correo todo lo que sea su, da igual que sea regalado, ¿eh? La su. Que tenemos pulsera, coño, que... Creo que es por aquí. Mira, mira, mira. ¿Puedo bucear? Puedo, pero Snake no sabe mirar para abajo. Me voy a morir. ¡Ah! Gente. De todas maneras siempre salí los fitness, ¿no? No pasa nada. Por aquí no es. Pero es que además no es por aquí ni nada. No puedo salir. Es que tiene toda la pinta que es por aquí, ¿no? Pero nada más que está el agujero por el que he entrado. Ah, aquí hay una cosa. Me acabo de cargar una... Sí. Correcto, me he cargado la rana con la cabeza. La Maryland. Me parece que hay un hueco. Y una pila. Y una AK-47, porque sí. ¿No puedo subir? Que aquí hay un borde, ¿no? No puedo subir. Vale, a ver. Sigue la rampa. ¿Qué rampa? Ahí voy a tener que mirar aquí. Coño, Gandalf, qué susto. No veo nada. ¿Qué ataque esto? ¿Por qué? Ah, porque esto da comida. Da comida al máximo, creo. Sí, me voy a comer algo. Bocadillito. Mira como una rata.
¿Y la Z si me la como veo la oscuridad? En plan locura máxima de Kojima. Es para recuperar las pilas. No puedo subir. Así veo mejor, ¿no? Así que lo que voy a intentar es que yo creo que es por aquí, pero bueno. Espera, ¿eh? Veo mejor, sí. Impresionante. Y se buguea un poco la vista cuando me pongo el buceo. Ahí como creo que me deja como 2 sitios sin mirar. Aquí, recto, de izquierda. Oh. Mira, era por aquí. Hostia, por la Z esa me conviene, porque me restaura las pilas. No me puedo poner de pie, gente. Aquí, ¿qué pasa aquí? Agachadito. Os juro que tengo que mirar el OBS porque no veo un carajo, ¿eh? El puro. Porque claro, me baja la vida porque estoy fumando. Eso es la parte de arriba del pozo. Qué hijo de puta Kojima. Si está la polla de la cueva esta, ¿eh? ¡Venguis! Ole, Sandariel. ¡Ole tú, Venguis! ¿Cómo estás? Gafa de edición nocturna. ¿Cómo estás, Venguis, guapo? Muchas gracias por la sub. ¡Oh! Gracias, Dios mío. Vengui, ¿me has mandado el correo para la pulsera? El 1 y el 2 lo jugué, claro, y ahora estamos en el 3 porque yo me jugué los otros. Y vamos a hacer todos los Metal Gear que yo pueda jugar. Me tengo que hacer una lista de los que son guays, porque no quiero jugar ninguno que sea una puta mierda, también te digo. Aquí en el disco que tengo viene el Peace Walker. ¿El Peace Walker merece la pena?
Antorcha. Claro, Johnny. Las voy a mandar todas el mismo día, así que cuando las mande os aviso. Yo creo que por aquí no hay. Mando todas, que os voy a mandar una pulsera y una cartita. En plan, pues agradeciendo que estéis tú y que estéis aquí y tal. Me gustaría poder mandársela a todo el mundo, pero es que no tengo pulsera. No tengo pulsera para todos. Creo, ¿eh? Tengo 100 y pico. Creo que tengo 100. Si veo que me sobran muchas, os lo digo. El repelente va a ser para las putas avispas. Que los sepáis. Se me van a acabar las pilas. Uniforme de la nieve. No, Aladino, no expoliéis cosas. Yo sé que sentí la necesidad de echarme una mano. En plan, hostia, que decirle a Andariel que ahí están las gafas de visión nocturna que... Yo lo entiendo, pero intentar no expoliarme nada para que mi experiencia sea como la vuestra cuando lo jugasteis por primera vez, ¿vale? Yo la idea es jugarlo al 4. El Phantom Pain es el 5, ¿no? La idea es jugarlos todos. Creo que el Phantom Pain lo tengo en Steam. Creo. Estoy yendo en orden de salida. Jugué el 1, jugué el 2, el 3 y luego el 4. El orden de salida. Me tiro al agua. Ahí está. No me jodas que hay un boss aquí que no he guardado. Hijo de puta. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Estoy pensando que este tío es de la villa de Naruto, ¿eh? A ver. Yo no tengo repelente.
Es que yo creo que repelentes son para los bichos estos. Lo que no sé es cómo echármelo. Pero bueno. ¡No! Is that the best you can do? Coño, que no puedo. Es que se lía. La cámara se me lía cuando me meto bajo el agua, tío. Toma tú también. Uy, está hecho un cuadro. Es el de los es el de los Cuatro Fantásticos. ¿Pero son avispas o Fórmula 1? ¿Qué me ha pasado? Bala de avispa. Impresionante. ¿Y cómo me la saco? No sé cómo sacármela. Hala.
Bueno, porque no le hago nada. ¡Ay! Quiero... Joder, es que es complicado el... Es muy complicado nadar, ¿eh? Get back up here! ¡Coño! A ver si se quita. Eso es. ¡Ah, por culo! Es que me cuesta mucho nadar porque no se zambulle como yo. Los controles son muy ortopédicos, tío, para el buceo. Igual si le hago lo mismo en el tobillo que en la cara. A ver, yo la verdad es que lo quería dormir, pero el nota se ha explotado. O sea, yo me he pegado todo el rato. O sea, en serio me he pegado todo el rato tirándole para dormirlo. Y se ha muerto explotado. Voy a llamar Codex. No me fío, no me guarde partido. You want to save? Sí. Bueno, al final me he quedado más de lo que yo pensaba. Digo, me voy que llevo 4 horitas y media. Andariel, a las 5 horas de directo. Snake, have you seen 007 From Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with Que me he dejado algo en la... But that's part of Bond's appeal. You ¿En could la learn cueva a o thing or qué? two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. Vamos a ver. You've got to grab the initiative, and to do that... ¡Déjame! Lo siento, no lo aguanto. Me tiré hasta la polla ya. Y no tengo. ¿Me he dejado algo en la cueva? No, no. ¿Me he dejado algo en la cueva? En plan importante. Como para dar la vuelta. ¿Dónde ha muerto el tío? Vale. Es que como que ha explotado. ¡Ah, mira, sí!
Más es que como he explotado pensé que no me había dejado nada. He cogido el traje de nieve aquí en la cueva ya. Pero puedo subir ahí. Joder, cuando buceo el control no puedo subir, ¿no? A ver, aquí por abajo. En plan. Céntrate, Nate. Pero es que mira cómo va la cámara. Hay una plataforma a mi izquierda. ¿Cómo sí? Hola Lago, ¿qué tal? Hora Sub-Zero. Sí, aquí, pero... ¡Ah! Ah, lo he visto. Yo la escopeta no la llevo, pero vamos, es que tampoco la uso si yo... Vale, soy invencible. Había que darle ahí a saltar o algo. No, intento matar. Voy a intentar matar a todos los bosses con armas de tranquilizante. Menos... Bueno, lo he hecho en los otros dos también. Menos a Bam, que le metí con balas de verdad, metí hasta las pollas. Los demás. ¿Y yo por qué no? ¿Por qué no salta? Hola, Seki. Pues he llegado al de las avispas, lo he matado. Bueno, yo no lo he matado, yo no he tirado tranquilizante y explotó. Vale, creo que tengo que hacer la de esta. Eso es. Uniforme avispa. A la tercera va la vencida. Vale, voy a pasar. Lo que pasa es que me preocupa comerme cinemática. Porque quiero cerrar ya. Pero es que cada vez que paso de mapa, el juego guarda. Así que voy a guardar otra vez, escuchar a la peñota esta. You wanna save? Hold on a sec. Y voy a cerrar y vamos a ver si tengo suerte y no tengo que comerme... Es que ahora me puede poner una cinemática de media hora y yo me quiero ir a cenar y a tumbarme un rato. Venga, cuenta lo tuyo. Have you heard of the last war? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Ha sido breve. Ha sido breve, está bien, ha sido breve. Bueno, gente. Marcho ya. Yo no sé cómo salir al menú. Opciones.
Pantalla de título. Ahora. Muchísimas gracias, gente, por pasar la tarde conmigo en el Metal Gear Solid 3. Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. La verdad es que las cinemáticas no tienen precio. La cinemática, Kojima no tiene precio haciendo locuras de cinemática. Es que es impresionante. Nos lo hemos pasado muy bien, creo que ha habido bastantes clips. Y lo dicho, muchísimas gracias por pasar la tarde conmigo un día más. Mañana nos vemos 3:30, la hora de siempre, ¿vale? Lo que no sé si mañana haremos... Yo creo que haré Metal Gear, seguramente. Yo sé que queréis one shot, pero es un fin de semana, es cuando más podéis estar, y yo creo que os ha gustado mucho el directo de hoy, y es posible que mañana haga Metal Gear por eso, porque hoy os ha gustado mucho, ¿vale? Así que nada, nos vemos mañana, estar atentos y disfrutad de lo que queda del sabadete. No hay clic todavía. Sí, voy tardísimo. Voy tardísimo en muchas cosas ya este mes que me tengo que poner las pilas. Así que lo siento, ¿vale? Siento que no haya los clics. Hay que ponerlos ya. Pero bueno, hasta mañana. Quiero disfrutar del tiempo que nos queda. No sé qué decir. Gracias por traernos aquí. Qué bonito. Me alegro de haber hecho esto. Yo también. ¡Me asuda! Tengo un puto sueño que me muero. Que ya va, Diego, tranquilos. Ya vengo, gente. No era así. Así no era. Todos los miembros del equipo van a intentar matar a mi personaje. No seré yo. Yo creo que se van a intentar matar entre todos. No, bien. ¡Ay! ¡Tía puta! Dios, ¿qué es eso? ¡Ah, mira otra vez! Sí, ¡Ah! Pero ayúdeme, señora. Ayúdame. Ayúdeme, por favor. ¡Ay, no! ¡El dedito no! ¡El dedito no! ¡Ah! ¡Ayuda! Limpiaré tu sangre con mi trapeador si no te largas. No quiero largarme. Soy un hombre de palabra. ¿Me vas a matar? ¿Pero qué cojones? Y así de puzzle plataforma el juego.